Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que están entrando. Y quiero compartir algo breve. Amén. Con la iglesia de Jesucristo. Dos o tres textos bíblicos acerca de lo que realmente el tema acerca del meteorito o la profecía del meteorito, asteroide, como usted lo quiera llamar, para Puerto Rico. Y son múltiples las profecías que en estos últimos tiempos han surgido acerca de Puerto Rico, acerca de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo relacionado acerca del juicio. Y queremos poner en perspectiva bíblica, obviamente creyendo en la perspectiva que creemos en el rapto pretribulacionista. Y obviamente lo vamos a estar discutiendo, ese no es el centro, simplemente los creyentes y los evangélicos que piensan como yo, que son pretribulacionistas y que creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Y creemos que luego de la gran tribulación, pues Cristo vendrá a establecer su reino milenial sobre la faz de la tierra. Y queremos compartir esta palabra, ya que me han llegado un sinnúmero de mensajes y de preguntas acerca de este tema, acerca de la profecía, y obviamente una profecía fallida, y obviamente hoy ya es el 25 de septiembre, donde nuevamente se vuelve a fallar al nombre de Dios, y usando el nombre de Dios, hoy nuevamente pues se vuelve a cumplir, pero una falsa profecía acerca de un asteroide que caería el 24 de septiembre aquí en Puerto Rico. Y tenemos que ir a la Biblia, porque obviamente aquellos que no conocen, que no manejan el conocimiento de la escatología bíblica, obviamente a veces nosotros mismos propagamos la mentira y propagamos el error de profecías falsas. Y aquí volvemos a lo que siempre he dicho. A veces creemos que las profecías falsas son aquellas que reparten bendiciones, y que las profecías verdaderas son aquellas profecías que son de juicio, de severidad, de juicio, o profecías que demandan acerca de ciertas cosas. Pero obviamente cuando se habla de la profecía hay tres voces que hablan. Número uno, la del hombre, la del Espíritu Santo y la de Satanás. Pero para hablar esto en un orden, queremos hablar acerca de las profecías de los últimos tiempos, y de estos últimos prácticamente 5 años han salido múltiples profecías acerca de juicio, específicamente sobre Puerto Rico y el Caribe. Pero entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos acontecimientos. Yo quiero leer algunos textos bíblicos. Número uno, 1 Corintios capítulo 14, verso 26. La Biblia dice que el apóstol Pablo, hablando acerca de la introducción de la profecía, dice así mismo: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora usted dirá, bueno, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es basado en qué vamos a juzgar la profecía? Bueno, la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 9, la Biblia dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra los lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la Biblia dice que la profecía más certera es la palabra del Señor. Por tanto, entendemos, y obviamente septiembre es el mes de la Biblia, y para usted entender la Biblia o la doctrina básica de la Biblia, hay 3 palabras bien esenciales para comprender la doctrina de la Biblia. Número 1, que es revelación, que es inspiración y que es iluminación. La inspiración, entendemos que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu. O sea,
El Espíritu, él hablaba, le dictaba, y ellos escribían, y eso que escribían, siendo inspirado por el Espíritu Santo, se convierte en revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es que no carece de error. Revelación es que viene de la misma boca de Dios. Amén. Iluminación es cuando nosotros leemos esa revelación, que es las Escrituras, comprendemos las grandes verdades bíblicas. Ahora bien, cuando hablamos, y la Biblia dice en Mateo capítulo 11, verso 13, entendiendo que los profetas profetizaron hasta Juan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Eso está claro ahí, que la Biblia dice que los profetas profetizaron hasta Juan. Y usted me podrá decir, no, pastor, es que yo vengo de un culto donde se profetizó. Y lo que el texto quiere decir es que no hay profeta como Ezequiel, profetas como Isaías, profetas como Daniel, en ese nivel, que tienen un nivel de inspiración y de revelación que viene de la misma boca de Dios. Eso es lo que está diciendo. El último profeta del antiguo pacto no fue Malaquías, no fue otro, sino que fue Juan el Bautista. Y ese Juan, amén, Cristo mismo lo dijo. ¿Y qué significa eso? Que ahora las profecías, que es el don de profecía en el nuevo pacto, no está al mismo nivel de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ageo, de Joel. Todos los profetas mayores y profetas menores no están a esa altura, sino que por eso que el apóstol Pablo estableció en 1 de Corintios capítulo 14, verso 29, que los profetas hablen de 2 o 3 y que los demás escuchen y juzguen. ¿Basado en qué? Bueno, lo que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, que la profecía que tenemos más certera es la palabra del Señor. Por tanto, nosotros escuchamos la profecía y juzgamos basado en qué? Basado en las Escrituras, lo que se está hablando. ¿Sabes? La autoridad de una profecía no es que si habló lengua o dejó de hablar lengua, o que si me cayó linda la profecía, me gustó lo que escuché. Las profecías se juzgan basadas en la palabra del Señor. Ahora bien, entendiendo esa primicia y entendiendo lo que significa Mateo capítulo 11, verso 13, que entendido que los profetas profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Porque dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La profecía en estos tiempos, en este nuevo pacto, no está al mismo nivel de la palabra del Señor o de los profetas bíblicos. Ahora, entendiendo esto, tenemos derecho, y la Biblia nos manda a juzgar la profecía basada en la revelación máxima, que es la palabra del Señor. La revelación máxima es la palabra del Señor. Esa es la revelación máxima que tenemos en la iglesia, es la palabra de Cristo. No es lo que dijo fulano, lo que fulano profetizó, sino que es la palabra del Señor. Ahora bien, me llama la atención porque últimamente, lamentablemente, y yo dije al principio para aquellos que se unen a este video, que esta perspectiva es de aquellos que creemos que somos pretribulacionistas, que entendemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Y podemos mencionar algunos textos bíblicos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Por ejemplo, la promesa que Cristo le hace a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Por cuanto aguarda la palabra y paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Por tanto, la Biblia nunca menciona que la iglesia es moradora de la tierra, sino que es peregrina y extranjera, ciudadana y conciudadana del reino de los cielos. Por tanto, es una promesa que Dios le hace a la iglesia del arrebatamiento de la iglesia. También podemos entender que la Biblia dice que no estamos puestos para ira, ¿verdad? Y que si somos el cuerpo de Cristo, en Apocalipsis capítulo 6, la Biblia dice que cuando se desató el sexto sello, que los ricos, los poderosos, los reyes, los esclavos, los libres, habían dicho que quién podrá estar en pie en el día de la ira del Cordero de Dios. Por tanto, si la iglesia es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿no? Es contraproducente que Cristo azote a su propio cuerpo, ¿no? Y podemos otros textos más, pero ese no es el caso. El caso es que obviamente en estos últimos 5 años, si mi mente no me falla, han venido mucha gente teniendo sueños, revelaciones, profecías, etcétera, acerca de los juicios. Ahora vamos a hablar en perspectiva bíblica qué es un juicio y cuál es la antesala del arrebatamiento de la iglesia. Mire, la Biblia es clara cuando la Biblia habla en Mateo capítulo 24, verso 8. Dice, y todo esto será principios de dolores. Ahora, para entender qué son principios de dolores, tenemos que entender lo que dice en su contexto. Mateo capítulo 24, versos 4 al 7. Dice, y respondiendo Jesús, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Ahora bien, eso es lo que son principios de dolores: hambre, peste, terremoto, guerra, rumores de guerra en diferentes lugares, peste. Eso es lo que se refiere a principios de dolores. Ahora bien, nosotros entendemos que principios de dolores es la antesala o las señales, porque esta pregunta surge de los discípulos preguntándole: Señor, ¿qué señales habrá del fin de los tiempos, de tu advenimiento? Y Cristo le dijo estas señales que se simplifican en principios de dolor. Ahora bien, me llama la atención porque mucha gente está teniendo sueños y profecías acerca de los juicios de Dios. Mire, hermano, la Biblia, primero, como dije, para aquellos que se están uniendo, la Biblia nos da autoridad para juzgar la profecía de acuerdo a la revelación máxima que es la palabra de Dios. Aquí no importa quién lo diga, cómo lo dice, quién sea. Aquí toda profecía tiene que pasar por el sedazo de la palabra de Dios. Hay un problema, y es que hoy en día están surgiendo muchos sueños acerca. Yo creo que Dios revela, creo en las visiones nocturnas, creo que Dios habla al corazón con voz audible, como Dios quiera hablar, y por la palabra del Señor. Pero ahora bien, ha surgido algo que no nos estamos dando cuenta, y es que la mayor atención que tiene que tener la iglesia en este tiempo profético no es un meteorito, no es la caída de Wall Street, no es todo este tipo de profecía que está llamando la atención. Por un lado tenemos pseudo profetas que están desviando la atención de una iglesia que tiene que tener la atención en el cielo a las cosas terrenales. Y por otro lado tenemos profetas que son profetas del desastre, que lamentablemente ponen fechas y ponen horas de meteoritos que a veces ni pasan. Y lamentablemente la iglesia pierde el tiempo prestando la atención a este tipo de profecías que no pasan el sedazo de la palabra. Pastor, ¿por qué no pasan el sedazo de la palabra? Porque ya la Biblia dice que todo lo que pasa en estos tiempos, que es la antesala del arrebatamiento de la iglesia, está encerrado dentro de un nombre que se llama principios de dolores. Principios de dolores. No habla de juicio. ¿Por qué no hablo de juicio? Porque los juicios están reservados para cuando Cristo levante la iglesia. Amén. Comenzará los juicios de Dios sobre esta tierra cuando se desata el primer sello del Apocalipsis. Ahí eso se llaman juicios de Dios. Y comienza con el caballo blanco, ¿verdad? Que lo montaba el anticristo, que viene en una aparente paz. Ahora bien, hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Lo que está pasando en estos tiempos ya Cristo lo contempló como principios de dolores. Ninguna manifestación que se manifieste en estos tiempos, que la Biblia le llama principios de dolores, será mayor que los acontecimientos que pasarán en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dijo. Dijo que en aquellos días vendrá una tribulación cuando nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días. O sea, que la manifestación de los juicios de Dios, luego que Cristo levante la iglesia, no se comparará con los años previos o con esa dispensación que marcará el arrebatamiento de la iglesia. No se comparará. Por tanto, los acontecimientos que acontezcan ahora no pueden ser mayores a los acontecimientos del juicio o la manifestación de la ira de Dios, o la manifestación de la gran tribulación, o de la tribulación, o de los juicios que vendrán luego del levantamiento de la iglesia. Ahora bien, la iglesia en ningún momento se le manda a hacer almacenes de comida. En ningún momento la iglesia bíblicamente se le aconseja que guarde comida, que guarde esto. Obviamente esos son consejos humanos, pero la atención que tiene que tener la iglesia realmente es en el arrebatamiento de la iglesia. Que Cristo está pronto a levantar una iglesia, que Cristo estableció unas señales para que nosotros nos demos cuenta que estamos en la recta final, unos acontecimientos proféticos, amén, que son principios de dolores, que son guerra, rumores de guerra, hambre, peste, destrucciones, etcétera, etcétera. Amén, aleluya. La Biblia en ningún lado dice que los profetas hablaron con tiempo, con exactitud, con fechas. Y si vamos entonces a la historia, podemos entonces ir a los fundadores de la iglesia de los testigos de Jehová, Russell, que dio muchas fechas con profecía, y podemos también ir a la fundadora de la iglesia adventista del séptimo día, el cual también dieron fechas y fallaron. Y lamentablemente hoy en día muchos llamados evangélicos están dando fechas, el cual también han fallado y siguen fallando, y son tan altivos y tan arrogantes que en vez de humillarse y reconocer su error, lo que hacen es prefieren decir que Dios se equivocó antes que decir que ellos se equivocaron. Por tanto, es
sumamente serio, porque lamentablemente los cristianos evangélicos son los que comparten este tipo de mensajes que realmente no pasan el filtro de la palabra. Ahora, ya lo que está pasando en estos momentos, la Biblia lo contempló como principios de dolores, principios de dolores. Y esos principios de dolores son lo que dice la Biblia, que habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, destrucciones, guerra. Dice la Biblia que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, amén, aleluya, antes que venga el juicio, antes que venga el fin. Ahora bien, lamentablemente, yo le exhorto a la iglesia, a nuestros hermanos en la fe, que toda profecía tiene que estar juzgada, basada en las escrituras, ¿verdad? Y la revelación máxima es la palabra del Señor. Lamentablemente, la iglesia está siendo entretenida, por un lado, como dijo ahorita, por estos profetas que solamente profetizan cosas terrenales y cosas materiales, y por otro lado tenemos unos pseudo profetas que están profetizando un sinnúmero de cosas que realmente pertenecen más bien al periodo de la tribulación o de la gran tribulación, amén, que no pertenecen a los que son principios de dolores, amén. Así que obviamente, nuevamente, lamentablemente, aquí el que queda manchado no es el nombre de una persona, sino el nombre de Dios, el nombre de la iglesia, ¿verdad? Y Dios tenga misericordia de aquellos que usan el nombre de Dios en vano, y de aquellos que utilizan el nombre de Dios en vano, porque pareciera que todo el mundo tiene un afán de profetizar y hacerse de un nombre para decir, no, fulano fue el que profetizó esto, el que dijo aquello, el que dijo lo otro. No solamente por ahí está corriendo la profecía de un meteorito que obviamente falló, porque eso se supone que ocurriera ayer, el 24 de septiembre, sino por ahí que están corriendo profecías acerca de Estados Unidos y acerca del presidente Obama. Yo realmente no sabemos si a ciencia cierta si es cierto o si es falso. Yo creo que cuando Dios tiene una sola boca y hay una sola revelación, que es la palabra de Cristo, y si es cierto que Cristo está a punto de levantar su iglesia, yo creo que todas aquellas verdaderamente que tienen un mensaje de parte de Dios tienen que estar concuerde y acorde con la Biblia, unánime, un solo pensar, porque Dios tiene solamente una boca. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que Cristo esté a punto de levantar la iglesia y a punto de sonar la trompeta? Muchos están profetizando un montón de cosas que no tienen que ver nada y no mencionan nada que Cristo viene. Mire, la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por casa, lo dice la Biblia. Y muchos creen que el juicio de Dios va a caer primero por la iglesia. Y la gente no sabe que lo que realmente en su contexto significa ese texto es que la Biblia dice que hay un juicio. Y ese juicio para la iglesia lo que le espera es el juicio de galardones. O sea, la Biblia dice que Dios traerá toda obra encubierta, sea buena, sea mala, en su venida. Que lo que significa es que Dios hay un juicio y un tribunal para la iglesia, y el tribunal de Cristo, el cual se celebrará en el cielo, y ese tribunal es el tribunal para recompensas a la iglesia. Ahora bien, también ese día será el juicio, porque muchos serán vomitados de su boca. Y ahí es cuando se ejecutará el juicio verdadero sobre la iglesia, en el día del arrebatamiento de la iglesia, que los tibios serán vomitados, y aquellos que estaban aptos, y aquellos que estaban dignos, como dice la Biblia en Lucas capítulo 21, dice que estemos velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Ese día será el día, ¿verdad?, donde Dios ejecutará el juicio sobre la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no castigará al impío juntamente con el justo. Y eso Dios está comprometido, porque eso está ligado a lo que se llaman los 21 atributos de Dios, que Dios es justo. Y la justicia de Dios obliga a que no puede castigar juntamente al impío con el justo. Cada cual tendrá su justo juicio, porque Dios es un Dios justo. Amén. Así que para aquellos que están esperando que caiga el meteorito, lamentablemente se quedaron con las ganas, porque lamentablemente la mente de estas personas tan y tan torcida, que ellos prefieren que caiga un meteorito para simplemente, llanamente, que se cumpla sus palabras. Amén, aleluya. Y porque el hecho se llama arrogancia, altivez, buscadores de fama. Y otros son movidos por espíritus de errores. Amén, espíritus de errores que quieren confundir la iglesia. Amén, aleluya. Así que nosotros, hermanos, en estos tiempos estemos más que nunca apegados a la palabra. Y vuelvo y repito, los principios de dolores
es lo que la antesala de la gran tribulación. Los juicios van a caer cuando la iglesia sea levantada. Ninguna manifestación de terremotos, de huracanes, de hambre, de peste o de caída de bolsas de valores o de guerra se le puede llamar juicio, sino que se le llaman principios de dolores. Los juicios se llaman cuando Cristo levante la iglesia. Entonces, cuando usted escucha a un profeta diciendo que Dios le dijo que viene juicio, hermano, Dios no se va a contradecir su palabra. Dios no va a contradecir su palabra. Por eso que en 1 Corintios capítulo 12, si mi mente no me falla, gloria al nombre de Jesucristo, Pablo establece un precedente que lo he tocado en otras ocasiones, vuelvo a tocar. Dice la Biblia, la Biblia dice, hablando acerca de los dones espirituales, dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando era gentil se os llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pablo está estableciendo un precedente. ¿Cómo discernir los dones del Espíritu? Los dones del Espíritu, dice Pablo, que nadie puede llamar anatema a Jesús, ¿verdad? Nadie puede llamar anatema, nadie que hable por el Espíritu podrá llamar anatema a Jesús. O sea, Jesús es la palabra. Y Pablo está hablando en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Y está estableciendo un precedente. Y está diciendo: mire, los dones que te voy a hablar, nadie que hable por el Espíritu podrá llamar anatema a Jesús. ¿Qué significa eso? Que los dones se sujetan a la palabra. ¿Sabes? No puede llamar maldito a Jesús, porque la revelación máxima de Jesús es la palabra. O sea que ningún don de profecía, de ciencia, llámese como se llame, pasará por encima del filtro de la palabra. Por más espiritual que suene, por más bonito, por más lógico que suene, porque la Biblia dice, el mismo el apóstol Pablo hablando a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: si aún nosotros, un ángel del cielo, desciende predicando otro evangelio, sea anatema. Ahora, mire el contexto que Pablo lo está hablando. Si ahora mismo en tu recámara, en tu cuarto, desciende un ángel brillando con alas y te anuncia otro evangelio que no es el que está escrito, sea maldito, te dice. O sea, hay gente que le dan más credibilidad a lo que sus ojos están viendo y a lo que sus ojos están palpando que a la palabra escrita que está aquí. O sea, no importa que la gente hayan tenido sueños, que digan que hayan ido al cielo o al infierno, o que hayan ido acá. Si esa revelación no pasa el filtro de la palabra, lamentablemente hay que desecharla. Por eso que estos tiempos son tiempos de confusión, tiempos difíciles, tiempos decisivos y tiempos donde hoy más que nunca tenemos que estar apegados a la palabra de Jesucristo para conocer lo que verdaderamente es de Dios y lo que no es de Dios. Así que todos aquellos que me han preguntado acerca de estas profecías, y no solamente son un grupo de personas que en estos tiempos se ha levantado, hay otro por allá, amén, por allá, por otros lados, anunciando, dando fecha, y cuando fallan, cambian fecha. Lamentablemente están utilizando el nombre de Dios en vano. Y quiero terminar con esta historia que me impresionó mucho. Es una historia no verídica, y lamentablemente me impresionó mucho porque le preguntaron en estos días a un hombre que mató a John Lennon. Dice que confesó haber matado a este hombre simplemente para pasar a la historia, ¿verdad? Y aunque John Lennon pero no le servía al Señor, pero era una persona famosa, obviamente mundana, entregada al diablo, de los placeres y músico. Pero este hombre lo mató simplemente para pasar a la historia. Mire qué tremendo, mire lo que está dispuesto a hacer la gente simplemente para pasar a la historia. Parece que se han levantado un montón de pseudoprofetas, soñadores de sueños de vanidad y soñadores de mentira, anunciando cosas que realmente no están, simplemente yo creo con el mismo propósito aquel que mató a John Lennon, de pasar a la historia. Hay gente que están hablando simplemente porque quieren ser reconocidos, quieren ser el profeta que dijo tal o cual profecía, por la fama. Lamentablemente el egoísmo y el egocentrismo dentro del evangelio cada día sigue creciendo, y el egocentrismo son mensajes que están dirigidos simplemente llanamente para que al final de ese mensaje la gente admire al hombre
y no admiren al que tienen que estar mirando o admirando, ¿verdad? O imitando, que es a Jesucristo. Y eso se llama egocentrismo. Lamentablemente, hoy en día el egocentrismo, ¿verdad?, se ha vuelto el culto al yo. O sea, yo predico la palabra basada en mis intereses, porque no quiero que nadie me rechace. Quiero que la gente me reconozcan como el predicador que no predica nada controversial, que le cae bien a todo el mundo. Es el predicador que trae mensajes que edifican, ¿verdad? Como yo dije, yo hice un video hace poco, ¿verdad?, acerca de el mensaje que edifica. Y a veces la gente cree que el mensaje que edifica es aquel que le cae bien, aquel que lo aceptan, aquello que es lo que la gente quiere escuchar. Y el mensaje que edifica, simplemente y llanamente, es un mensaje que viene directamente de la boca de Dios. Así que le dejo este corto pensamiento por ahí. Amén, aleluya. Así que Dios nos ayude en estos tiempos finales que estamos viviendo. Yo sé que mi atención plena y la atención plena y máxima que tiene que tener la iglesia es al arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene y viene en cualquier momento. Olvídese de que si viene aquello, que si viene lo otro. La Biblia dice que si usted muere, si morimos somos el Señor y si vivimos somos el Señor. Esa es la actitud de la iglesia. Si Cristo viene, pues estamos ready, estamos preparados para volar a la final trompeta. Amén. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados, ¿verdad? Y así recibiremos a Jesucristo en las nubes. O sea, la mayor atención en este tiempo profético no son los juicios, no son si va a pasar esto, va a pasar lo otro, es el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la bienaventurada esperanza. Esa es la esperanza que tiene la iglesia, en morar con el Señor, que Él mismo dijo que voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis, y volveré y os tomaré a vosotros mismos. O sea, porque está hablando que la iglesia es el cuerpo de Cristo, se va a tomar a sí mismo. Así que lamentablemente son tiempos decisivos, tiempos finales, tiempos de mucha confusión. Mi consejo es que, como siempre lo digo, es tiempo de buscar a Dios más que nunca, y es tiempo de escudriñar las Escrituras y saber dónde es que estamos parados, cuáles son nuestras convicciones. No soberbio, no sabio en nuestra propia opinión, sino mire, saber leer, saber lo que dice el texto, comparar lo que dice la gente con lo que está escrito ahí. Eso es fácil y sencillo. Usted no necesita ser un teólogo, un escatólogo, no hay que estudiar teología, hermenéuticas, etcétera. Simplemente lo que usted escucha, compararlo con lo que está aquí. Y si no pasa lo que está aquí, el sedazo que está aquí, simplemente hay que desecharlo y botarlo al zafacón. Así que Dios les bendiga, hermano, hacia adelante en Jesucristo. Amén. Todos los que están en sintonía por ahí, pastores, mi hermano Pastor Basilio, hermano El Moya, el Pastor Basilio, Sterling de República Dominicana, Pastora Karen Santiago, Carolina Colón, Marlon Martínez, Michelle Olivero, Héctor Román, Pastor Xiomara, Evangelista del Señor, Ángel Méndez, Giovanni Trijos, Evangelista del Señor, Evangelista, ¿verdad?, Carlos Salgado, hermano Nestalí, Xiomara, ¿verdad?, Giancarlo, Roberto Morales, Evangelista, ¿verdad?, Roberto Morales, Evangelista Gabriel Morales Antonetti, Clary Díaz, Jorge Hernández, Pastor Delgado, Samuel Mauro Pérez, Edgar Dávila, Samuel Rivera, gloria al nombre de Jesucristo, Pastor Alexander, Javier Ortiz, David Batista, Delwin González, amén. Así que un abrazo a todos. Delwin Ayala, un abrazo, saludos y hacia adelante en Jesucristo, hermano. Estemos atentos, apercibidos. La Biblia dice que cuando acontezcan estas cosas, erguido vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que Dios me lo bendiga. Dios bendiga a mi tío Papo. Amén. Te bendiga mucho. Así que, evangelista, gloria al nombre de Jesucristo, evangelista Roberto Morales. Amén. Aleluya. Así que Dios me lo bendiga hacia adelante en Jesucristo. Un abrazo, un saludo para todos.